vamos a resumir en un solo día, que es hoy, porque lo vamos a dar de manera muy sucinta, solamente resaltando aquellos temas que vamos a necesitar para poder desarrollar las aplicaciones prácticas futuras. La ventaja, repito, que estos dos temas no tienen trabajos prácticos. Y eso nos facilita y nos permite ganar tiempo y ponernos al día, de tal manera que la clase que viene ya entramos de nuevo en cronograma, dando con la unidad temática número 8. En la semana 7, que fue cargada el día de ayer, en la sección coronavirus, ahí ustedes podrán ver cuáles son las actividades que tienen de aquí al martes que viene, de este martes al martes que viene. Siempre nosotros cargamos las actividades una semana antes, para llegar al martes que viene con esa actividad ya resuelta por parte de ustedes y por parte nuestra. Así que ese va a ser el desarrollo de hoy día. Voy a rescatar algunos aspectos importantes de estos temas y no me voy a detener en cosas que son menores y que quizás la pueden ustedes abordar o la podemos abordar en compañía nuestra cuando se resuelva el tema del examen final. Ahora sí me interesa que haya conceptos aprendidos para poder resolver los trabajos prácticos que tenemos que resolver en un futuro. Por lo tanto, voy a compartir pantalla y vamos a pasar al primer tema. Bueno, uno de los temas, ahí lo ven todo, ¿no es cierto? En pantalla creería que está compartiendo. Sí, está compartiendo. Bueno, uno de los temas más importantes que vemos en la segunda parte de la materia son los esfuerzos de tracción y compresión. La mayoría de las estructuras que habitualmente nos enfrentamos están sujetas a este tipo de esfuerzos internos, que son los esfuerzos internos de tracción y compresión que hemos visto en los trabajos prácticos. Desde elementos tan simples como esto, en los cuales se ve este fenómeno. Cuando un cuerpo está sometido a tracción, no solamente se modifica en sentido longitudinal, sino también se modifica en sentido transversal. ¿Está bien? Es decir, en sentido longitudinal, ante un esfuerzo de tracción se produce una reducción de la sección, mientras cuando hay un esfuerzo de compresión se produce un aumento de la sección. Estas dos presentaciones están cargadas en la semana 8 de las actividades de la cátedra. Generalmente los reticulados que vimos en la unidad temática número 4 son elementos que mejor representan los esfuerzos de tracción y compresión porque las barras propiamente dichas están solicitadas a tracción o a compresión. Y sobre esto hay muchísimos ejemplos. De hecho, por ejemplo, hay ejemplos que son antiguos que existen hasta hoy en día, como por ejemplo este acueducto romano, que está solicitado esfuerzos de compresión. Y el otro aspecto que ya tenemos que empezar a observar es que cuando un elemento se flexiona, también tengo fibras que se comprimen en la parte superior de la viga y fibras que se traccionan en la parte inferior de la viga. Si por supuesto cambia el momento, esto cambia la curvatura en la otra dirección, este esfuerzo también cambia. Es decir, que ocurre lo que está indicado en la parte derecha de la transparencia, donde en la parte superior de la viga hay compresión y en la parte inferior hay tracción para momentos positivos. Y acá es donde empezamos a ver la importancia del momento. Si el momento es positivo, y fíjense por qué nosotros insistíamos tanto en esto, si el momento es positivo, entonces produce tracción abajo y compresión arriba. Y fíjense que el momento, en este caso el de esta fuerza, que es este, ahí, ¿está bien? Y ahí tiene una variación de esa característica, ¿no? Es lineal, en coincidencia con la fuerza, ¿está?
el momento es positivo y va en el sentido de la tracción. Repito, está en el mismo sentido o en el mismo cuadrante de la tracción. Por lo tanto, si el momento fuera negativo, es decir, por X motivo, bueno, no quiero modificar, pero si el momento se invirtiera, se invierten los esfuerzos internos. Bueno, condiciones, eso después leanlo ustedes, que tiene que cumplir la resistencia de materiales. Las hipótesis en las cuales se maneja la resistencia de materiales son dos, una de materiales y otra de formaciones. Yo entiendo que ustedes ya han hecho una lectura previa de esta, así que si hay alguna duda después de la exposición, contesto preguntas, pero por eso era la lectura previa que les habíamos pedido. Los esfuerzos internos lo tienen allí en el apunte, sobre los cuales no nos vamos a detener porque son los mismos que ustedes vieron en la unidad temática número 4. Y nos vamos a detener, sí, en este concepto que es tensiones. El concepto de tensión es un concepto nuevo que vamos a manejar a partir de ahora con los sucesivos trabajos prácticos. Entonces, fíjense, si ustedes tienen un cuerpo cargado, como el que vimos aquí, por ejemplo, ¿está bien? Un cuerpo cargado. Si ustedes seccionan este cuerpo en cualquier área, aparece un esfuerzo interno, ¿no es cierto?, en el espacio, que es diferencial R. Este tiene básicamente tres componentes, uno en la dirección normal y dos en la dirección que contienen al plano de la sección. Diferencial QI, diferencial QX. Es decir, el esquema indicado en B es como si yo estuviera viendo desde esta dirección la sección. Entonces, fíjense, esta fuerza, el diferencial Q, genera un momento torsor alrededor del eje Z. Esta fuerza diferencial QI genera un esfuerzo de corte. ¿Está bien? Genera un esfuerzo de corte. Y bien, entonces, esfuerzos, me quedé pensando en el que entraba al aula. Bueno, entonces aquí están los esfuerzos. El esfuerzo normal genera lo que vamos ahora a denominar tensión, que son estos que están aquí. Todas estas que están aquí son básicamente tensiones normales. La tensión se define como el cociente entre un esfuerzo interno dividido un área. Entonces, el sigma es una tensión normal, ¿está bien?, debida a flexión habitualmente, que es la derivada de n respecto al área, que es debida fundamentalmente a la componente diferencial normal. Y las otras se producen esfuerzos tangenciales, que le llamamos tau, estas son sigma y estas son tau, diferencial Q dividido el área. Entonces siempre una tensión es el cociente entre un esfuerzo interno y un área. Entonces eso que les quede presente. Lo que me interesa que aprendan, o nos interesa que aprendan, es fundamentalmente este concepto, el concepto de tensiones. La tensión entonces es la relación entre un esfuerzo interno y un área. En la parte inferior tienen de estas expresiones, pueden sacar el normal, el corte en X, el corte en Y, el momento en Y y el momento torsor. De esto lo que nos interesa, repito, es básicamente eso. Cada tensión o cada esfuerzo interno produce una deformación. Todas ellas las vamos a estudiar, aunque solamente aquí en esta unidad temática se mencionan cuáles son. Si ustedes tienen un esfuerzo de tracción, la barra se alarga. Si tienen un esfuerzo de compresión, la barra se acorta. ¿Está bien? Entonces, eso se mide a través de la deformación longitudinal, que esto lo vieron en física, que es la longitud que se deformó, ya sea alargamiento o acortamiento, dividido la longitud inicial. Eso se llama deformación específica longitudinal. Así lo tienen en los apuntes.
El esfuerzo de corte produce una distorsión angular. Es decir, si ustedes tienen un P aquí y un P arriba, esta sección o este cuerpito está generando o está sometido a corte. Entonces produce un desplazamiento delta S, donde la tangente de gamma, siendo gamma ese ángulo, es tan pequeño que puede ser tomado igual al ángulo, que es diferencial, delta S sobre el espesor. En realidad el espesor no debería medirse ahí, sino debería medirse la altura, ¿no? Porque es la tangente de seno sobre coseno. La flexión produce dos tipos de deformación. La primera deformación son descenso y la segunda deformación son rotación. En la unidad temática número 9, si mal no recuerdo, vamos a aprender a calcular rotaciones y vamos a aprender a calcular descenso. En el lenguaje ingenieril los descensos se llaman flechas. No las flechas desde el punto de vista simbólico de las que tiraban los indios, sino flechas es el descenso que produce el efecto de flexión. La torsión produce lo que se llama fundamentalmente también una rotación angular. Una rotación angular. Por ejemplo, cualquier fibra, voy a ver si puedo agrandar esto un poquito para que ustedes lo vean. Entonces, fíjense, un punto ubicado allí, sujeto a un efecto de torsión, pasa a esta fibra. Por lo tanto, una fibra longitudinal, que antes tenía esa posición, ahora toma una forma alabiada. Ese sería el efecto de torsión, y la deformación puede ser medida fundamentalmente a través del ángulo de torsión unitario. ¿Cómo vamos a garantizar las condiciones de resistencia, que es lo que exclusivamente que vamos a ver en esta unidad temática, cuando un elemento está sujeto a un esfuerzo de tracción o compresión? Imagínense una barra de un reticulado. Las barras de reticulado, ustedes determinaron en la unidad temática número 4, que es el trabajo práctico número 4, de que las barras estaban sujetas a tracción y a compresión. Entonces, conocida esta relación que vimos aquí, voy a volver un poquito atrás, ahí. Fíjense, esta relación, en definitiva, la tensión es el diferencial N sobre el área, o bien la tensión es N sobre área. ¿Ok? N sobre área. N es el esfuerzo axial, que puede ser de tracción o de compresión. Entonces N es la tensión por el área. ¿Ok? Que es igual a P. Entonces, ese N, que es el esfuerzo interno, tiene que equilibrar al esfuerzo externo. Entonces, la tensión vale sigma de esta expresión, el esfuerzo axial dividido el área, y es positiva si el esfuerzo es de tracción, y negativa si el esfuerzo es de compresión. ¿Está bien? Entonces, este es otro concepto que es importante que ustedes lo asuman dentro de su aprendizaje. La tensión normal es el esfuerzo axial dividido el área. ¿Cuánto vale el esfuerzo axial? El que ustedes calcularon en el trabajo práctico número 4, que puede ser de tracción o puede ser de compresión, dividido el área. Bien, entonces para darle la condición de resistencia y que la sección tenga un área suficiente de que la pieza no colapse, que se supere una tensión admisible del material, tiene que tener una cierta área. Y repito, y será positiva si es de tracción y negativa si es de compresión. Este dibujito ya lo vieron, y no me voy a extender demasiado, cuando vieron Ciencia de los Materiales. Este es el clásico ejemplo de una barra sujeta a esfuerzos de tracción, una barra de acero, en la cual se distinguían básicamente, hay muchos más puntos, pero nosotros vamos a hablar de esto. El punto A, que es llamado límite de proporcionalidad, donde allí prácticamente hasta ese punto hay una proporcionalidad perfecta entre tensiones y deformaciones. En el eje vertical estamos graficando las tensiones y en el eje horizontal las deformaciones. El punto B es el límite elástico, a partir del cual la deformación supera el 3 por 1000. El punto C es el punto de fluencia.
El punto D es el punto a partir del cual empieza la sobreresistencia del acero, y el punto E es ya cuando se alcanza la rotura, es decir, cuando la deformación crece prácticamente sin que crezca el valor de la deformación. ¿Ok? Entonces, nosotros en nuestra materia nos vamos a manejar exclusivamente en rango elástico. ¿Está bien? Nos vamos a manejar exclusivamente en rango elástico. Por lo tanto, si la tensión máxima está por aquí, nosotros vamos a aplicar un coeficiente de seguridad y trabajaremos más sobre más abajo. Por ejemplo, nuevamente, ya les voy a explicar, pero si yo tuviera un material, la línea roja, ubicada sobre el punto C. ¿Por qué sobre el punto C? Porque para los materiales lo más fácil de determinar es el punto de fluencia. Entonces, a partir de allí, vamos a aplicar un coeficiente de seguridad y trabajaremos a lo mejor a ese nivel, donde esta será la tensión de fluencia, esta longitud será el coeficiente y este nivel será lo que llamamos tensión admisible, que está en el apunte. Entonces nosotros nos vamos a manejar acá para asegurar la condición de resistencia, de estabilidad de la pieza. Bueno, entonces aquí es donde definen este admisible, que es la tensión de fluencia, dividido S, que es un coeficiente de seguridad. Este coeficiente de seguridad depende de los tipos de material. Por ejemplo, en acero es entre 1,5 y 1,6, mampostería es alrededor de 5, en mampostería alrededor de 5, madera es alrededor de 3, bueno, depende de los tipos de materiales y eso está generalmente reglamentado por las normas. Los diagramas no siempre son así. Hay muchos diagramas que no tienen el límite de fluencia, eso está especificado en el apunte, ustedes pueden leerlo con mayor detenimiento. Bueno, la famosa ley de Hooke, ustedes la conocen también por resistencia de materiales. Entonces, E es la tensión dividido el área. ¿Qué es lo que representa E? Representa la pendiente del tramo lineal de tensiones y deformaciones. Es decir, si esto está por acá abajo, el módulo elástico es muy bajo. Si esto es muy vertical, el módulo elástico es muy alto. Así que eso ustedes lo aprendieron también en física. Entonces allí tenemos esto y ahí puedo sacar una relación como calcular el delta L. Bueno, un tema que es muy habitual en ingeniería industrial y también en ingeniería en petróleo son los tubos de pared delgada sujetas a presión. Es decir, un tubo de pared delgada, que está aquí, perdón, me trasladé, tubo de pared delgada, este tubo tiene una presión y tiene una longitud infinita, o finita, llamémosle. Por ejemplo, si ustedes quieren transportar petróleo desde el pozo hasta la planta procesadora, el petróleo es trasladado a presión. Si ustedes quieren en una planta de tratamientos industriales, quieren trasladar un líquido con una cierta densidad, lo pueden hacer a través de una tubería e inyectarle presión para agilizar la movilidad del líquido. Entonces este es un problema muy común en ingeniería industrial. De hecho, en la última examen final, uno de los ejercicios que uno de ustedes me preguntaba estaba relacionado con este problema. ¿Cómo se resolvía este problema? Bueno, en definitiva, acá se puede demostrar de que hay dos tipos de tensiones, una tensión en sentido circunferencial y una tensión en sentido longitudinal. Con el desarrollo del tema se puede ver de que la tensión circunferencial, fíjense, es la presión actuando en el tubo por el diámetro dividido 2 veces el espesor. Y la tensión actuando en sentido longitudinal es la presión por el diámetro dividido 4E. Miren, comparen. Esta es 2E y esta es 4E. Es decir, de que esta tensión longitudinal es la mitad de la tensión circunferencial. Por lo tanto, esta tensión generalmente no se tiene en cuenta, se desprecia,
porque es menor que esta tensión. Y esto nos está diciendo que el tubo, en realidad, falla siempre en sentido longitudinal, es decir, en el sentido del eje longitudinal de la tubería. Ustedes en ningún caso, en cualquier proceso industrial, van a ver un tubo cortado, tácitamente hablando, separado entre sí porque falló. Siempre el tubo lo van a ver fallado en sentido longitudinal, o sea, se produce una fisura o se produce un agrietamiento en sentido longitudinal del tubo. Eso fundamentalmente se debe a que la tensión circunferencial, que está actuando fundamentalmente en la sección que está rayadita ahí arriba, que es igual el A por el espesor, es mayor que la otra tensión en la otra dirección. Por lo tanto, acá, si yo conozco la presión y propongo un diámetro y un espesor, puedo verificar de que la tensión esté menor que la tensión admisible dada por esta condición, Bien. Ok, eso es entonces lo que le estábamos explicando en el apunte. La tensión circunferencial es mayor que la tensión longitudinal. Por lo tanto, cuando ustedes tengan que resolver un problema de este tipo, pueden descartar esta expresión, la pueden descartar, porque básicamente no les interesa, y quedarse solamente con esta. Y ustedes podrán entonces explicarle a sus jefes o a la gente que lo contrate el día de mañana, de que la falla, por qué se produce en esa dirección y no se produce en la otra. Es decir, en esta dirección es la falla del tubo. Bueno, esto es respecto al primer tema. Lo demás, el otro tema, perdón, lo tienen en el apunte, que son las tensiones debido a temperatura, también, cuando hay diferencia de temperaturas. Ustedes fíjense que, por ejemplo, una cubierta de chapa, cuando hay una diferencia entre el interior y el exterior, la chapa se deforma, produce ruido. Bueno, precisamente se debe a que la diferencia de temperatura también produce un estado tensional. Eso también después véanlo en el apunte. Entonces, lo importante que han aprendido en esta clase es el concepto de tensiones. ¿Por qué esta última puesta a la diapositiva? Porque, bueno, nosotros en nuestra cátedra lo usamos de manera capcioso, este tema de que la tensión para un ingeniero no es lo mismo que para el común denominador de la gente. No estamos hablando de una tensión política, no estamos hablando de una tensión dada por un juego, no estamos hablando de una tensión dada por la electricidad, ni una tensión arterial. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre les digo, cuando hablamos de momento, el momento no es lo mismo para el ingeniero que para el común denominador de la gente, tampoco es lo mismo tensión para un ingeniero lo que es para el común denominador de la gente. Cuando yo hablo de tensión y estoy hablando con un colega, o estoy haciendo un informe técnico, o estoy expresándome frente a un panel de especialistas, tengo que utilizar un vocabulario adecuado. Y entonces, cuando hable de tensión, seguramente que esta persona me va a entender de qué es lo que estoy hablando. No estoy hablando ni de política, ni de juego, ni de electricidad, ni de problemas médicos. Bueno, con estos conceptos a nosotros nos permitiría ir a resolver la clase que viene algunos temas relacionados con esta problemática. Fundamentalmente lo vamos a utilizar, yo diría, en el trabajo práctico número 9 o 10, que todavía nos queda por resolver. Bueno, en función de esta rápida exposición de la unidad temática número 6, me gustaría saber si quedó alguna duda en particular sobre este tema o sobre algún otro que ustedes quieran opinar antes que pasemos al tema número 7. Profe, Sí. yo tengo una duda en cuanto al E de la expresión de las tensiones. Sí. ¿A qué se refiere? ¿Al espesor de la chapa? Ajá, ese. Este E. Ese. Claro. Ese. Ajá. Este E, ahora hago este dibujito. E es el espesor del tubo.
Ah, bien, listo, ¿Mm? listo entonces. Ujú. Este, Sería como el área donde descansa el esfuerzo de la N, del normal. exactamente. Perfecto, Ahora listo. les voy a mostrar, porque ya lo vamos a empezar a utilizar de la clase que viene. Y ya enseguida lo comparto. Bueno, quería compartir esta porque me interesaría que la semana que viene lo tengan a mano. Está dentro de lo que es la página de la cátedra, ¿está bien? Que esto ya lo vamos a empezar a usar la clase que viene. Entonces, atento a la pregunta, son características geométricas de distintos perfiles que ustedes pueden encontrar en el comercio. Estos son de Irán, son teóricamente perfilería que se fabrica en el país. Y en particular, haciendo mención a la pregunta suya, acá está, al final, entonces nosotros podemos tener un tubo, ¿no? Donde el tubo, por ejemplo, acá se indica el diámetro del tubo y acá se indica que vienen de distintos espesores. ¿Eh? Por ejemplo, en este caso no ha sido llamado E, el espesor de pared, sino ha sido llamado T. Entonces, por ejemplo, para un tubo de 15,87 milímetros tengo pared de 0,7, 0,9, 1,25, 1,6. Entonces ustedes pueden proponer un cierto diámetro, pueden proponer un cierto espesor, lo reemplazan en la ecuación y verifican de que la tensión del material puede ser acero, indudablemente acero, lo que pasa es que de acero hay distintas calidades, sea la tensión que ustedes calculan, sea menor a la tensión admisible del material con el cual está hecho el tubo. Ahora, el comerciante, cuando ustedes van y compran un tubo, lo que les dice es la tensión de fluencia. ¿Por qué? Porque los ensayos que hacen en los laboratorios se permite o se puede determinar con cierta facilidad la tensión de fluencia. A partir de allí ustedes aplican el coeficiente de seguridad que les da la normativa, por ejemplo 1,5, 1,6, y obtienen la tensión admisible. En esta materia, por ahora estamos trabajando con la teoría clásica. La clase que viene voy a hacer algunas menciones sobre cómo están orientados actualmente los nuevos reglamentos. Pero seguimos todavía con la teoría clásica de la resistencia de material. No sé si esto quedó más claro la pregunta que usted me hizo respecto a E. Sí, ya me quedó. Gracias. Bien. Repito, lo digo ahora, por favor tengan a mano la clase que viene, esta tabla que está en la página de la cátedra, que se llama tabla de perfiles, para poder disponerlo, dado que el trabajo práctico ya lo vamos a utilizar, vamos a utilizar estas tablas. ¿Mm? Bien. ¿No hay otra pregunta? Parto con el otro tema. ¿Se fueron todos a tomar un café? ¿O están ahí? Estamos presentes todavía. Hola, profe. Bueno, sí, gracias Sí. Álvaro. Uno se siente acompañado por ahí cuando le... Sí, dígame. Yo tenía una pregunta en la diapositiva de tensiones del otro PDF. Sí, no hay problema. La vemos. No se compró. No sé si puede poner la diapositiva, era la 7, por ahí. Sí, ahora lo podemos. ¿La diapositiva 7? Sí. La última frase que dice que el vector suma de momentos evidentemente será igual a 0. Esa no me queda claro por qué.
al final. Sí. Claro. Fíjese que lo que le está diciendo allí, que si usted reduce el estado de fuerzas al baricentro de la sección, pasa lo que se acuerda a momento estático respecto al baricentro de la sección, que es nulo. Acá, usted imagínese lo siguiente. Las fuerzas que están por encima del eje X son salientes, por ejemplo, para un esfuerzo de momento positivo. Y las fuerzas que están por debajo del eje neutro son entrantes. Entonces, las fuerzas que están por arriba, o todas las fibras que están por arriba, son, llamémosle, por dar un ejemplo, de tracción, mientras que las de abajo son de compresión. O viceversa. Digamos, el eje neutro separa no solamente áreas iguales, sino también fibras con distintos tipos de esfuerzo. Por lo tanto, si yo sumo las fuerzas de arriba con las fuerzas de abajo, referidas al baricentro de la sección, va a dar nulo. Ese es lo que le está diciendo ese último párrafo. No sé si quedó aclarado. Sí, 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 ahí entendí. Gracias. Bueno, este tema es un poquito más tedioso en cuanto a ecuaciones, pero de nuevo vamos a ir exclusivamente a prestarle atención a lo que son las tensiones. Miren, en el mundo cotidiano, en el mundo diario, este concepto se utiliza con mucha frecuencia, quizás más de lo que uno imagina, en distintos problemas. Es decir, un cuerpo en el espacio, cualquiera fuera, sujeto a cargas exteriores, ¿está bien? En el interior del cuerpo se genera un estado de tensión como las que vimos. Esto es muy parecido a lo que acabamos de ver, que es la pregunta que me hicieron, ¿no? Es decir, el cuerpo cargado genera en el interior un estado de tensión. Si yo saco un elementito muy pequeño de allí, ¿qué es lo que es? En realidad es un cubo, donde en este cubo actúa este estado de tensión. ¿Y por qué son tres? Porque aprendí de la unidad temática anterior que una tensión era perpendicular a la cara y había dos tensiones que estaban contenidas en la cara y que eran tensiones tangenciales. Esta tensión, por ejemplo, la sigma 2,2, es una tensión normal, porque produce, junto con la que está en la cara opuesta, un esfuerzo en este caso, de tracción. Puede ser también de compresión. La tensión sigma 2,3 produce un estado de corte. Es una llamada tensión tangencial. Nosotros no le vamos a llamar sigma, le vamos a llamar tau. Pero bueno, esto está sacado de un apunte cualquiera. Entonces, y la otra tensión también produce una tensión de corte. O sea, las que están contenidas en el plano producen tensiones de corte. Y la tensión en este punto es distinta a la que actúa en el otro punto. Voy a agrandar esto, por ejemplo. Es decir, la tensión en el punto P es distinta a la tensión que actúa aquí, y es distinta a la tensión que actúa aquí, y es distinta a la tensión que actúa en otra parte. De allí el título de la unidad temática, variación de tensiones, y también de deformación. Esto habitualmente cuando ustedes utilizan esta variación de tensiones se ve en distintos problemas. Por ejemplo, en un cuerpo, cualquiera sea, ¿no es cierto?, que está sujeto a un estado de carga, hoy existen software o programas que me permite ver el estado de tensión, ¿no es cierto?, por colores, por ejemplo, cuando este cuerpo, el de abajo, está sujeto a un estado de tensión. Y uno puede ver entonces que las tensiones varían, por ejemplo en este caso, ¿no es cierto?, que está sujeto a un estado de tensión,
pueden ser máximas aquí y mínimas en la parte superior. O sea que hasta cuando uno estira una pierna, hay un valores de tensión en ciertas zonas del miembro, ¿no es cierto? Zonas mucho más extendidas, más expuestas que otras zonas. Entonces de allí es el título. Nosotros como ingenieros nos interesaría saber dónde están ubicadas esas tensiones máximas. Y ese sería básicamente el objetivo de esta unidad temática. Aprender a determinar dónde están las tensiones máximas y por qué se originan en esa sección y qué dirección tienen. Ese sería el objetivo de la unidad temática. Fíjense, cuando ustedes aplican el concepto de tensión en tracción, por ejemplo, ahí tienen una barra sujeta a esfuerzos de tracción. Por estas cosas de la variación de tensión, la barra no colapsa en la sección MN. Fíjense qué extraño. La barra no colapsa aquí. Como cuando ustedes, por ejemplo, no sé, tomen una hoja de árbol y aplíquenle un esfuerzo de tracción, posiblemente dada la sección de la hoja, bueno, la hoja se va a separar en dos. Pero en cuerpos que tienen un determinado espesor, en este caso una determinada área, una determinada inercia, por esas cosas que tiene la variación de tensiones, la falla se produce en un plano PQ. No se produce en un plano MN. O sea que, si yo tengo un esfuerzo de tracción, la falla no se produce en un plano que es perpendicular al esfuerzo, sino en un plano inclinado. Esto se puede demostrar a través de estas pequeñas expresiones que están aquí abajo, ¿no es cierto? En los cuales, si yo varío el ángulo, voy a ver dónde están los valores de tensiones máximas, normales y máximas tangenciales, que es donde falla la pieza. Entonces, repito, ¿qué me interesa que ustedes aprendan conceptualmente? De que las piezas, en este caso en tracción, no fallan en la sección que es perpendicular al punto de aplicación de la carga, sino fallan en un plano que tiene una cierta inclinación. ¿Cuánto vale ese ángulo? Bueno, también va a ser motivo de esta unidad temática. Esto ustedes lo han visto en ciencia de los materiales. Fíjense, cuando ustedes tienen un esfuerzo, una barra sujeta a tracción y a compresión, fíjense cuál es la superficie de falla. Nunca es vertical, nunca es plana. Fíjense que es inclinada. Acá voy a... El plano de falla es más o menos este. Ahí está. ¿Lo ven? Entonces, nunca se produce en un plano. Fíjense acá. Ahí se ve también. Ahí tienen un elemento. Ahí el plano de falla es ese. Si me están siguiendo. Entonces, el plano de falla está siempre, tiene una cierta inclinación respecto al eje longitudinal de la pieza. Ocurre acá, ocurre acá, ocurre aquí. Es decir, que cuando produzco ya sea tensiones de compresión o tensiones de tracción, las tensiones máximas se ubican en planos inclinados. Entonces, el objetivo de esta unidad temática es fundamentalmente ver cuáles son esos planos y cuál es esa inclinación. Ese es el objetivo de esta unidad temática. Entonces, volviendo a este concepto, volvemos a repetir lo mismo que vimos en la unidad temática número anterior. En realidad, cuando ustedes toman un elemento diferencial, una de las caras del cubito, no sé, puede ser esta de arriba, ¿de acuerdo? Estas de arriba tienen un estado, un vector ρ, que está en el espacio, la cual tiene básicamente tres componentes.
Una componente es sigma x, que es perpendicular al plano, y otra componente es tau, la cual se divide en tau xy y en tau xz. Entonces, en cada cara del cubito, de este cubito, tienen las tres componentes, una normal y dos tangenciales. Eso es precisamente por la descomposición de fuerza. Bueno, ahí tienen el problema genérico, en el apunte lo tienen en forma genérica, cuáles son los estados de tensión que actúan en cada una de las caras del cubito. Evidentemente, las tensiones están incrementadas a un diferencial, porque claro, estoy pasando de la cara A a la cara B. Ok. Bien, con este cubito se demuestra, bueno, acá está el estado de tensión, y se demuestra lo que se llama el teorema de reciprocidad de tensiones a través de esta expresión, en la cual se demuestra, y voy a agrandar la expresión, para no volverla a escribir, que el tau xz es igual al tau zx, es decir, que aquellas tensiones con subíndices cambiados son iguales. ¿Eso qué quiere decir? De que esa tensión horizontal, síganme el mouse por favor, esa tensión horizontal es igual a esta tensión vertical. O sea que las tensiones que concurren al vértice son iguales. Repito, las tensiones tangenciales que concurren al vértice son iguales. Ese es otro concepto que me gustaría que ya incorporen. ¿Sí? Quiere decir que si yo conozco el corte que está actuando aquí en esta cara, yo puedo conocer la tensión tau xz, porque ¿cómo determinan el tau xz por la unidad temática anterior? Es el corte dividido el área. Así que el tau xz lo pueden determinar. Y ese corte, por el teorema de reciprocidad de tensiones, es igual al corte actuando en sentido longitudinal. Y no existe uno si no existe el otro. Necesariamente tienen que existir los dos para que haya equilibrio, precisamente porque esta cara también tiene un esfuerzo ρ espacial que se descompone en una fuerza normal y dos tangenciales. Entonces, este concepto, y anótenselo, teorema de reciprocidad de tensiones, me demuestra que las tensiones que concurren al vértice son las mismas. Tau xz es igual al tau zx. Eso lo vamos a utilizar de nuevo cuando veamos por allá por la unidad temática número 9. Entonces, para encontrar dónde están o cuánto valen esas tensiones máximas, se estudia lo que se llama el régimen elástico plano, donde se toma, en vez de un cubo, se toma un elemento plano, pensando de que la mayoría de los problemas lo puedo representar por un problema plano, y hago una sección a lo largo de la traza T. Entonces esta traza la saco, y el efecto que producen estas tensiones normales y estas tensiones tangenciales lo represento en la cara BC como una tensión sigma y una tensión tau. La única condición que le hemos impuesto a este problema es que por simplicidad la longitud BC es igual a 1, a la unidad. Entonces, si esto es igual a 1, puedo saber cuánto vale AC y AB. AC es 1 por seno de tita y AB es 1 por coseno de tita. Bien, haciendo sumatoria de fuerzas en la dirección de N y sumatoria de fuerzas en la dirección de T, no vamos a entrar en ese detalle ahora, obtengo estas expresiones. Acá está. Entonces, estas expresiones me permiten conocer cómo varía la tensión normal y cómo varía la tensión tangencial cuando varía el ángulo tita. ¿Está bien? Es decir, que en la medida en que varíe el ángulo tita, esta tensión toma otro valor. Y el tita puede tomar infinitos valores, por lo tanto la tensión puede tener infinitos valores. Entonces, estas dos tensiones son las que se obtienen haciendo, perdón, acá está, sumatoria de fuerzas en la dirección de N y sumatoria de fuerza en la dirección de T. Y se obtienen estas dos ecuaciones. Ahora, de estas infinitas ecuaciones, ustedes, como ingenieros, ¿cuál les interesa? La máxima.
¿para qué les interesa un valor intermedio? La máxima y, ya que están, la mínima. Entonces, para determinar la máxima, se aplica el concepto de, bueno, ya lo vemos acá, se aplica el concepto de derivada, que vimos también para momentos de inercia, se reemplaza en una de las ecuaciones, eso no está en el apunte, tampoco se lo pedimos en un examen final, no es necesario, y obtienen los valores de tensiones máximas y mínimas. Entonces, las tensiones normales la pueden determinar con esta expresión, y las tensiones tangenciales la pueden determinar con esta expresión. Los valores máximo y mínimo. Les hago la siguiente reflexión. Fíjense que estas expresiones son muy similares a los de momentos de inercia. ¿Se acuerdan el momento de inercia máximo y mínimo? Acá que teníamos ix más y dividido 2, más menos raíz cuadrada de ixy, y este era ixy, que era el centrífugo. O sea que esta expresión es muy parecida fundamentalmente a momentos de inercia. Esta no la habíamos calculado, pero recién ahora hemos introducido el concepto de tensiones tangenciales, que para que ustedes se la acuerden es prácticamente la raíz de la expresión anterior. No es necesario que se la acuerden de memoria. En un examen final, si no se la acuerdan, vamos, la copiamos y la explicamos. Eso es lo que la cátedra pide. Entonces, cuando ustedes utilizan programas computacionales, los programas computacionales utilizan estas expresiones para poder determinar la variación de tensiones. Calculan en infinitos puntos cuánto vale la tensión en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, en el punto 4, en el punto 1.100.000, y grafican por colores cómo varían estos valores de tensión, porque esto es un número. En el amarillo valdrá 10, en el verde valdrá 5, en el azul valdrá 20. Entonces, después traza curvas, los programas, con puntos que tienen igual valores de tensión. Entonces, estas son las expresiones que vamos a utilizar nosotros para calcular los valores de tensiones máximas y mínimas. Máxima con el signo más, mínima con el signo menos. Y como si esto no fuera poco, atento a que en momentos de inercia podemos determinar también, utilizar el círculo de Moore, digo, esto en forma analítica, en forma gráfica también puedo utilizar el círculo de Moore para determinar las tensiones máximas y mínimas. Y esto es lo que vamos a ver después en las aplicaciones prácticas, la clase que viene. Cómo utilizamos el círculo de Moore para determinar las tensiones máximas y mínimas, que es exactamente lo mismo que momentos de inercia. En vez de trabajar con inercia, trabajan con tensión. En vez de determinar momentos de inercia máximo y mínimo, determinan tensiones máxima y mínima. En vez de determinar un polo para momento de inercia, determinan un polo para tensión. O sea, es exactamente lo mismo. Si saben manejar el círculo de Moore para el caso de momentos de inercia, para este caso va a ser exactamente el mismo. Entonces, ¿para qué trazamos el círculo de Moore? Ustedes en una viga cualquiera tienen un elemento diferencial. Este elemento diferencial tiene un estado de tensión, ¿de acuerdo? Y estas tensiones son datos del problema. ¿Cómo calculan sigma x? Y, por ejemplo, sigma x es el normal dividido el área. Dato del problema. La puedo llevar al gráfico. Ahí está. ¿Cómo calculan sigma i? Y sigma i es el esfuerzo normal dividido el área. Lo tengo como dato. Lo puedo llevar acá al círculo. ¿Cómo calculan tau? Y tau es el corte. ¿Cuál es el corte? Y el que calcularon en el trabajo práctico número 3. Corte dividido el área. Calculan el tau. Entonces el tau lo pueden llevar aquí. Ahí está el tau, miren. Ahí. Si es negativo hacia abajo, si es positivo hacia arriba. O sea que pueden trazar el círculo de Moore y determinar o representar gráficamente lo que determinan acá analíticamente. Es una representación gráfica. ¿Que la vayan a usar en un futuro? No sé, pero es una representación gráfica. O sea, sobre esto vamos a trabajar entonces también la clase que viene. No solamente vamos a calcular las tensiones máxima y mínima, sino también vamos a determinar los círculos de Moore para esas tensiones.
El apunte finalmente determina en definir el coeficiente de Poisson, que el coeficiente de Poisson se define como la relación entre la deformación longitudinal dividido la deformación transversal, perdón, al revés, la transversal dividido la longitudinal, y ese coeficiente de Poisson varía en función del tipo de material. Si ustedes, acuérdense, tienen un esfuerzo de tracción, ya lo habíamos visto, hay una variación de la sección, o sea, la sección se estrecha. Si hay un esfuerzo de compresión, la sección se aumenta. Entonces ahí está el coeficiente de Poisson, sigma t dividido epsilon t dividido epsilon L, deformación específica transversal dividido deformación específica longitudinal. Entonces el coeficiente de Poisson también es un parámetro, como lo es el módulo elástico de los materiales. Por ejemplo, el coeficiente de Poisson para acero oscila alrededor de 0,3, para hormigón alrededor de 0,2, etc. Hay distintos valores de acuerdo, o sea, es un parámetro característica de los materiales. Bueno, después hay un caso particular, que es el caso de tensión cortante pura, que también después ustedes lo pueden ver con mayor detenimiento, y en función de cómo determinar el módulo de corte, cuando ustedes tienen corte solamente, ya no utilizan E, utilizan G. Y hay una relación entre el módulo de corte y el módulo longitudinal. La relación este E se usa para cuando tienen esfuerzos normales, y este G se utiliza para cuando tienen esfuerzos tangenciales. Entonces, el G está en función del coeficiente de Poisson y del módulo longitudinal. Estas tensión cortantes puras se presentan en distintos casos. Por ejemplo, cuando ustedes quieren unir chapas, por ejemplo, este tornillo, para unir la chapa A y la chapa B, sujeta a un esfuerzo de tracción, está sujeta a un esfuerzo de corte puro. Este tema lo vamos a ver en la unidad temática número 9, efectos de corte, y cómo evaluar las tensiones tangenciales de corte para estos problemas. Pero también esto, en la especialidad de ustedes como ingenieros industriales, es un problema bastante común. En una industria yo puedo tener piezas vinculadas o unidas de esta manera, entonces el perno, ubicado en la parte central, tiene un esfuerzo cortante puro. El esfuerzo cortante puro, nada, produce una cizalla, como ustedes ya bien lo saben, y el tau puede ser determinado como el corte dividido el área, que es lo que venimos diciendo desde el principio de esto. También cuando ustedes tienen corte, existe un diagrama de tensión tau y de deformación, que más o menos tiene esta variación. No es exactamente igual a la del acero, que vieron para tracción, pero básicamente nosotros también nos vamos a manejar dentro del rango elástico, donde los tau admisibles, en términos generales, se toman entre el 0,55 al 0,60 de la tensión admisible normal. O sea que ustedes este dato lo conocen, ¿por qué? Porque conocen la tensión de fluencia del material. Si conocen la tensión de fluencia del material, la dividen por el coeficiente de seguridad y conocen la tensión admisible. Ahora bien, lo multiplican por 0,55 o 0,60 y obtienen el tau admisible. Bueno, con estas dos unidades temáticas nosotros tenemos los insumos necesarios para poder abordar, a partir de la clase que viene, dos temas que son relevantes y que van a entrar en la segunda evaluación, que es el tema del diseño, flexión y corte. La clase que viene vamos a ver flexión, después hay un pequeño temita que es cálculo de deformaciones en flexión, y después la otra clase vemos corte. Entonces, la clase que viene, repito, vemos flexión, y es uno de los temas que va a entrar en la segunda evaluación. Cuando veamos corte, después a la semana siguiente hacemos la evaluación. Esta segunda evaluación es mucho más simple que la primera, así que no se asusten. Si pasan la primera, seguramente que pasarán esta también. Así que bueno, quedamos a disposición para cualquier pregunta que quieran hacer sobre este tema en particular, que seguramente se van a aclarar muchas dudas cuando veamos los ejercicios a partir de la clase que viene. Yo tengo una pregunta, no específicamente de este tema. Bueno. Bueno, la voy a preguntar.
No hay problema, pregúntela. Y nos dijeron que la viga no se puede agujerear porque pierde fuerza. ¿Eso es real? Bueno, vamos a empezar me parece correcta la pregunta. De todas maneras, como sugerencia, entiendo que estamos en los primeros pasos. Vamos a empezar a utilizar el lenguaje ingenierista. La pregunta sería, si yo agujereo, en este caso, si yo debilito a una viga, perdería resistencia. Esa sería la pregunta. Bueno, desde el punto de vista real, a ver, yo puedo decir, si la tensión es igual al normal dividido el área, y yo el área la estoy reduciendo, estoy aumentando la tensión. Sí. ¿Me sigue con el razonamiento? Sí. Porque el área está dividiendo. Bien, pero sígame en este razonamiento. Imagínense, sigma, que es la tensión, es igual al normal dividido el área. Si yo el área le hago un agujerito, ahora tengo menos área. Por lo tanto, la tensión aumenta. ¿Sí? Si esa tensión supera la tensión admisible del material, estamos complicados. Si esa tensión todavía está por debajo de la tensión admisible del material, puedo hacerle un agujerito o más agujeritos. Bien. No sé si me entiende el concepto. O sea que en una casa, en una construcción de una casa, un agujerito para pasar un cable no sería algo que debilitaría lo suficiente la columna como para que produzca algo, o estoy mal en lo que estoy diciendo. Bueno, yo no quiero generalizar un problema, eso es una práctica habitual que generalmente el ingeniero viene, hace su cálculo, pone las armaduras, estamos hablando de hormigón armado posiblemente. Viene, pone sus armaduras, ¿ve? Y después de atrás viene el electricista, viene el plomero, hace agujero, pasa caño, bueno, ¿no? Eso es muy común. No quiero generalizar los problemas, pero no todas las veces es lo mismo. A ver, digo, si yo tengo un elemento de hormigón armado y yo hago un agujero en la zona del hormigón donde está traccionado, no pasa nada, porque la tracción la toma el acero. Ahora, si usted hace el agujero en la zona donde está comprimido, ahí el esfuerzo, y le voy a mostrar el esfuerzo lo está tomando el hormigón. Y en ese caso, sí estamos complicados. Vamos a ir acá para aclarar su duda. Voy a buscar la otra. Igual, profe, o sea, no se supone que el ingeniero como que ya prevé que se podrían hacer, como que sobredimensiona los valores que puede soportar la estructura o algo. Sí, a ver, digo, eso eventualmente si desde la ingeniería ya se trabaja con las instalaciones, desde ese punto de vista, uno puede ya ir previendo estos problemas, ¿no? Pero, y cuando usted tiene un problema de esa naturaleza y inevitablemente tiene que pasar con un agujero por la instalación, bueno, en ese caso hay que tomar los recaudos del tema para poder darle solución al problema. A veces lo que le ejemplificaba, y la pregunta que me hizo la señorita, es que a veces pasa eso, o sea que generalmente uno hace la estructura o diseña la estructura sin mirar las instalaciones, porque las instalaciones todavía no están terminadas. Y después viene un obrero especializado, ni siquiera el proyectista que hizo las instalaciones, y con una maquinita que hace agujero por todos lados, y nos deja la estructura como un queso gruyere. Y eso no es bueno tampoco. No es bueno. Pero voy a esto, fíjense, miren.
atendiendo a la pregunta que me hizo la señorita, en un esfuerzo, si yo tengo acá un esfuerzo de tracción en la parte inferior, este material, ¿no es cierto? Si es un material frágil, yo acá coloco, en el caso de hormigón armado, coloco armadura. La armadura me está tomando el esfuerzo de tracción. Entonces, si el agujero lo hago por sobre la armadura, no pasa nada. Ahora, si el agujero lo hago arriba, acá arriba tengo un esfuerzo de compresión. Si acá yo hago un agujerito, como el que dijo la señorita, un agujerito, un agujerote, generalmente en la obra son agujerotes, para pasar instalaciones, ahí está, hago un agujero ahí. Ustedes fíjense el esfuerzo de compresión, cuando llega ahí hay un agujero. Entonces no hay manera de transferir el esfuerzo. No digo que no se puede hacer, hay que hacerlo en el lugar que corresponda, donde corresponda, y tiene que estudiarse precisamente. Pero sí es cierto de que cuando hago o debilito la sección, se produce un aumento de tensión que puede, si esa tensión es muy alta, y hay una concentración de tensiones, de hecho, si ustedes en algún caso se puede presentar de que alrededor de un agujero hay una variación de una concentración de tensiones que aumenta notablemente. Si esa variación de tensión es muy alta y son mayores que las admisibles, puede producir el colapso parcial de la estructura, un colapso localizado. No sé si eso responde en algo a la pregunta. Sí, entendí. Muchas gracias. De nada. Así que vaya y peleese con el albañil de su casa o con el plomero y dígale que los agujeros se hacen donde usted dice, no donde él quiere, ¿sabe? Eso es importante. No, es que... entre el electricista y el albañil. Claro, bueno, es tal cual, sí, ¿no? Pero es tal cual, sí. Es que viene el albañil y construye, viene el electricista y destruye, o el plomero, sí, es tal cual. Miren, yo he visto casos en los cuales estaba la columna hecha, y viene el electricista y para bajar una caja de electricidad pone el caño, pone la caja de electricidad y deja las armaduras a la vista. Entonces la columna de hormigón falla. Entonces sí, es verdad, sí, esto es muy común. Y generalmente el ingeniero estructuralista trata de evitar de que le piquen las estructuras de hormigón, salvo casos muy excepcionales. En esos casos lo que se podría hacer es haber dejado puesta el caño sin necesidad de picar las columnas, ¿no? Previamente. Bien. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, esto se nos va a aclarar bastante cuando hagamos los trabajos prácticos para la semana que viene. Exacto, ahí le están contestando, ya la semana que viene es la semana 8, tienen que leer, estoy leyendo un poco el chat, tienen que leer la unidad temática número 8, que se llama flexión simple, recta y oblicua. Y de esa vamos a hacer el trabajo práctico, que de eso hay algunos ejercicios ya resueltos, y un ejercicio completito lo vamos a resolver aquí en clase, de tal manera que tengan un ejemplo de cómo puede ser la evaluación, la segunda evaluación de esta materia. ¿Profe? ¿Sí? Le hago una pregunta. ¿Los finales se van a tomar virtualmente en junio y en julio o directamente vamos a esperar a agosto y septiembre para poder rendir escrito presencial? Bueno, de seguir virtual o de seguir a distancia depende de las medidas que se tomen a nivel nacional y a nivel institucional. Supongamos que esto se extiende, ¿sí? Supongamos que esto se extiende, nosotros a partir de las mesas de mayo estamos ya vamos a implementar la primera evaluación para industrial. En las mesas de mayo ya en abril lo hicimos para estabilidad, que los contenidos son parecidos, que es ingeniería en petróleo, de tal manera de calibrar el procedimiento para tenerlo más aceitado para aplicarlo en industrial y en mecatrónica. Por lo tanto, la pregunta suya es, si seguimos en virtualidad,
la mesa se va a tomar a distancia. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta de esto? Hola, ¿Podemos profe. tener la regularidad? A ver, vamos al tema regularidad. Espero. Sí, ya le contesto. Vamos, por ahí leo el chat, perdón. Profe, ¿se sabe qué va a pasar con los condicionales? Que alguien le explique a Fornasari qué vamos a hacer con los condicionales. Bueno, miren, nosotros con la metodología que estamos planteando en la cátedra tenemos que garantizar de que todos ustedes al menos alcancen la regularidad de la materia. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a obtener la regularidad de la materia? Habiendo aprobado las 2 evaluaciones y teniendo la carpeta de trabajos prácticos completa. ¿Cómo vamos a revisar la carpeta de trabajos prácticos? Bueno, ya les vamos a decir. Con esas condiciones, teniendo todos los prácticos realizados y teniendo las 2 evaluaciones aprobadas, le estaríamos dando la regularidad. Y después, bueno, veremos cómo nos defendemos en los exámenes finales. Eso estoy respondiendo a la pregunta de Vila, que me dice si vamos a poder obtener la regularidad antes de julio. Sí, nosotros vamos a respetar el cronograma que tenemos, que ya lo recuperamos la clase que viene. La clase que viene nos ponemos al día. Nos van a quedar algunos temitas, como me gustaría ver si podemos manejar algo de software, ya lo vamos a ver en qué momento, pero nosotros vamos a respetar el cronograma y vamos a entregar las regularidades a cada uno de ustedes si cumplen los requerimientos dados o exigidos por la cátedra. Bueno, sí, ahora atiendo su pregunta. Hola, profe, ¿cómo está? Bien. Quiero aprovechar ahora para preguntarle, porque con el tema sobre el parcial, a mí me parece desaprobado, pero quería quedarme tranquila porque, ¿qué pasa? El día del examen, yo lo subí por internet al aula abierta. Y ahora como usted está hablando todo el tema de los PDF, de cómo subirlo y eso, yo me metí al aula abierta por mi computadora y no pude abrir el archivo, porque parece que no está bien subido el formato PDF. Yo para estar tranquila seguro que tiene tal vez un montón de PDF, pero si algún caso le ha pasado eso de que no lo puedo abrir y no lo puedo corregir, o tal vez mi examen sí lo puedo ver y corregir perfectamente. No, ahora lo vemos. ¿Por qué no nos recuerda su nombre? Lucía López. No, creo que hemos abierto todos los archivos. Ahí Gustavito me puede dar que él tiene todos los archivos. Ah, bueno, así para que me quede tranquila. Sí, no se preocupe. No se preocupe. Ahora le damos la respuesta de eso pero creo que no tuvimos problemas de abrir archivos. Ah, bueno. Ahora lo busco, Miguel, a ver si listo. Ok. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario. Ahora les respondemos si lo hemos evaluado y aparece como no aprobado por algún errorcito o porque no hemos podido abrir el archivo. Es raro porque como hemos estado interactuando, ninguno de los docentes ha dicho, che, este archivo no lo puedo abrir. De todas maneras no lo hubiéramos dado por no aprobado, lo hubiéramos puesto pendiente o algo por el estilo. Ahora les respondemos. Profe, una pregunta. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Lo estaba mirando. Más que nada era por el tema que usted dijo de la carpeta. ¿Sería una carpeta por grupo? Como siempre, vamos a mantener eso. Lo que estamos pensando es cómo lo vamos a hacer, porque la verdad que a lo mejor en ese momento algo de presencialidad podríamos tener y juntarnos en algún lugar y que me den la carpeta, no sé, digo, porque si no es un lío. ¿Qué van a tener que hacer? Escanear toda la carpeta es totalmente un despropósito. ¿Qué quiero decir con esto? No se dejen estar en la carpeta, por favor, vayan haciendo la carpeta. Por más de que nosotros los prácticos no lo hemos mirado, pero después los miraremos, y si están bien lo pisamos, y si están mal le pondremos, mire, tenga cuidado acá, hay un error, listo, lo observamos y siga para adelante. Pero sí, por favor, vayan haciendo la carpeta, porque es muy posible que esa carpeta la vayan a entregar en formato papel. ¿Ok? Una carpeta por grupo. Después Perfecto. ustedes se arreglen. Bien, profe. Muchas gracias.
La fecha del Sí, Gustavo. Sí. Lucía. No, terminá. No, la fecha del coloquio, la fecha del coloquio lo vamos a coordinar ahora y le mandamos un mensajito. Yo calculo que entre pito y flauta va a ser jueves o viernes, porque ya mañana es miércoles. Yo creo que va a ser entre jueves o viernes, o puede ser sábado también. Dependerá un poco de las actividades que tengamos. Por ejemplo, yo tengo clase hoy día y mañana en la tarde vuelvo a tener clase. Entonces depende un poco de las actividades que tengan los docentes. Pero calcule que va a ser jueves, viernes o sábado. Eso le estoy respondiendo a Renato. No, todavía no, pero ando bien. No, transacción ilegal de carpeta no, ¿eh? Cada grupito con su carpeta. Gustavito, dale. No, ahí, bueno, revisé, sí, el examen de Lucía López se puede abrir. Bien, entonces el no aprobado lo tiene porque ha tenido errores. Bueno, entonces espero la devolución del día que hagamos el Zoom. Sí, claro. Exacto, Lucía. Gracias. Lo que me pregunta justo, yo aprobé el examen, ¿hay alguna posibilidad de saber qué errores tuvo para no repetirlo? Sería ideal, justo, sería ideal. ¿Qué quiere que le diga? Pero no sé cómo hacerlo. La verdad que usted piensa que son 90, casi 90 estudiantes. Por ahora veamos si más adelante tenemos tiempo de ver el archivo digital, pero no tenemos prevista esa actividad. Le pido disculpas, pero dado las distintas limitaciones que tenemos, confórmese con que está aprobado. Después veremos cómo le podemos dar mayor material para el ejercicio de la profesión. Bueno. No, él dice que no lo aprobó, Miguel. Ah, no aprobó. Ahí lo veremos en la devolución. Ah, no, sí, justo vamos con la devolución. Sí. Jueves, viernes o sábado va a tener la devolución. Ya le vamos a confirmar cómo vamos a armar los grupitos y en función de eso le confirmamos con qué docente le va a mostrar los errores. No se preocupe. Perdón, no había interpretado el chat. Bueno.